Nos encontramos en las instalaciones de Victoria 103.9 FM, en La Victoria, en el estado de Aragua, para conversar con una compañera de amiga que desarrolla un programa que se llama Noticias en Acción, es su conductora y productora, pero igualmente es la secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Aragua. Hablamos de Amira Musi y por supuesto su programa Noticias en Acción, muy famoso dentro de la región de Aragua, Carabobo y de Guárico. Hola, Mira, buenos días. Tenemos aquí a Mira Musi. Hola Juan Pablo, un placer saludarte. Bueno, a ti y a tu gente de la universidad que te encargó esta entrevista. Muy complacida de poder colaborar con ustedes y por supuesto siempre de conversar contigo. Cuéntame, ¿qué quieres de mí? Bueno, comenzamos con la pregunta en cuanto a la institución, a la organización del Colegio Nacional de Periodistas, que realmente se ha escuchado muchísimo en otras regiones en cuanto a la función que ustedes han logrado y por supuesto ese apoyo hacia los profesionales de esta área, los periodistas. ¿Cuál es la diferencia del Colegio Nacional de Periodistas aquí en Aragua con respecto a las demás? ¿Y por qué esa fama que tienen de organizar eventos y ese apoyo tan grande que tienen hacia los periodistas? Bueno, nuestro deber como Colegio Nacional de Periodistas es, en primer lugar, defender la libertad de expresión, defender el derecho a la información. Somos una corporación de derecho público que además debemos defender igualmente el trabajo profesional, el libre ejercicio de la profesión. Y creo que esa diferencia que tú señalas y que yo la agradezco en lo personal y en lo institucional, tiene que ver con que aquí afortunadamente hay un equipo constituido, integrado, que ha entendido la responsabilidad que implica dirigir un gremio como el de los periodistas, un gremio que en los últimos tiempos ha sido afectado porque está en el ojo del huracán, un gremio que ha sufrido las consecuencias de la intolerancia del discurso político, un gremio que ha sido atacado porque es un gremio que está obligado a la denuncia, que está obligado permanentemente a decirle a la gente lo que está ocurriendo, que es el responsable de presentarle al ciudadano las fallas en los servicios públicos, por ejemplo, o de decirle a los gobernantes que no van por buen camino. Esa es la razón por la que definitivamente hemos sido en muchas ocasiones víctimas de la intolerancia de las autoridades y entonces hemos tenido que denunciar agresiones, hemos tenido que denunciar amenazas, hemos tenido que denunciar atropellos y los últimos acontecimientos que se registraron este año en el país de protesta desde el 12 de febrero, pues obligaron al comunicador a salir a la calle en búsqueda de la información y esa misma radicalización además de las características de cada uno de esos sucesos, pues trajeron como consecuencia lamentable la agresión hacia los comunicadores. Nosotros como gremio en Aragua somos un equipo que abordamos por supuesto el tema de la defensa del comunicador social, pero que también nos preocupamos por otros aspectos gremiales de interés como el tema del mejoramiento profesional, de la formación que es vital en una época como esta, cuando los comunicadores están en un mercado sumamente competido y mientras mejor preparados estén, más herramientas tengan para poder enfrentarlo, pues mucho más exitosos serán. Hay una realidad que obliga a la actualización tecnológica, por ejemplo, y en ese sentido nos hemos esforzado. También en el área deportiva, en el área cultural, hemos además adelantado una actividad de responsabilidad social enmarcada en esa realidad tecnológica que te mencionaba y dirigida a los más jóvenes con el propósito de que haya un uso responsable de las redes sociales. Sabemos todos lo que ocurrió a raíz del 12 de febrero con las redes, el silencio informativo le abrió un espacio especial a las redes sociales que se convirtieron en algunos casos en los medios predilectos de los ciudadanos para saber lo que estaba ocurriendo ante ese silencio informativo, por denominarlo de alguna manera. Algunos dirán censura o autocensura, pero en todo caso las redes ocuparon un lugar muy importante y nosotros como colegio entendimos la necesidad de trabajar en lo que es la generación de los contenidos con los más jóvenes, insistiéndoles en que deben ser utilizadas de una forma responsable y por eso estamos dictando unos talleres sobre uso responsable Ahora, de redes sociales. con respecto a la situación o el entorno del país, la polarización, ¿está afectando realmente, esto quisiera tu opinión, está afectando a la función del periodista, la polarización que existe tan fuerte en el país?
Bueno, el periodista en primer lugar no pertenece a ningún partido ni a ningún sector. El periodista se debe a la información, el periodista se debe a los hechos, el periodista se debe a la gente, el periodista se debe a la comunidad. Lamentablemente en ese clima de parcialización que existe, cuando como comunicador social te corresponde asumir una postura crítica frente a alguna de las tendencias o frente a alguno de los sectores, inmediatamente se te acusa de formar parte del otro sector. Si tú asumes una postura crítica frente al gobierno, entonces el gobierno dice, tú eres opositor. Y si tú asumes una postura crítica frente a la oposición, entonces la oposición te dice, tú eres gobierno. Lamentablemente, la sociedad tiene que entender que el comunicador social es un vínculo precisamente entre la ciudadanía y el poder para hacer denuncias, un vínculo para que el poder o para que el gobierno entienda dónde están las fallas, dónde se presentan las dificultades y poder entonces contribuir a la gestión de esas soluciones. Esa situación, lógicamente, ha afectado el ejercicio del periodismo porque hemos visto cómo en la calle muchos colegas son agredidos por unos o por otros, precisamente por esa intolerancia y por esa parcialización. Sin embargo, afortunadamente, los comunicadores han entendido la responsabilidad que tienen en sus manos y han asumido el ejercicio de la profesión con profunda mística y compromiso, y a pesar de las adversidades y a pesar de que se les tilda de opositores o que se les tilda de chavistas o oficialistas, pues ellos han seguido allí arriesgando su integridad física, pero asumiendo el compromiso de informar, que es un derecho que tenemos los ciudadanos y que nosotros como comunicadores sociales estamos en el deber de defenderlo. Pero además yo tengo que insistir en que los comunicadores sociales, somos eso, periodistas. Nosotros no somos dirigentes políticos, nosotros no somos miembros de partidos políticos o podemos estar inscritos en algún partido, pero nuestro deber es informar y es con Para la finalizar, gente. te quería preguntar. Habla mucho, ¿verdad, Ramón? No, no. La idea de la autocensura. En algún momento, Amira Musi, como ser humano, como periodista, ha sentido la autocensura y cree que en este momento es un flagelo que acosa a los medios de comunicación. La autocensura es un mecanismo perverso que es impulsado desde el poder cuando el poder es intolerante, cuando el poder no acepta la crítica, cuando el poder no entiende que a través de la denuncia puede generar las respuestas a las soluciones, cuando el poder no acepta su ineficiencia y ve en la denuncia pues sencillamente una crítica que desgasta su estructura, su poder, su fortaleza. El poder genera mecanismos como la autocensura, precisamente para protegerse, ¿no? Y para garantizar ese control hegemónico de la información. ¿Cómo se genera la autocensura? Bueno, a través de la presión, a través de la persecución, a través de la amenaza. Eso hace que en algún momento los comunicadores sociales y las empresas editoras, los directivos de los canales de televisión, de las emisoras de radio, sientan esa presión que puede venir quizás de los organismos encargados del tema de los impuestos, que puede venir por otras empresas que puedan tener esos dueños de medios y que prefieren entonces, antes de correr el riesgo de alguna manera, de recibir una sanción, que es producto o de que le pasen una factura política por alguna información que publique, entonces prefiere abstenerse y decir, no, yo no publico esa nota porque me puede pasar algo, ¿no? Entonces, ese mecanismo de la autocensura es una realidad en nuestro país. Y se ve en la televisión, y se ve en la radio, y se ve en la prensa, y lo sufren periodistas porque son ellos mismos los que se autocensuran, o la sufren los periodistas como decisión de empresa. Es decir, es la directiva de la empresa comunicacional la que dice esto no va, la que genera la autocensura. Por temor a las represalias, así de sencillo, por lo que decíamos anteriormente, porque no hay tolerancia a la crítica, porque no hay tolerancia a la denuncia y porque se entiende que todo aquel que hace un planteamiento que demuestra ineficiencia es sencillamente un soldado del imperialismo que viene a acabar con el proceso revolucionario y con el gobierno. En el caso particular, en mi caso particular, yo también he sentido miedo en algunos momentos de mi vida. También he sentido presión. No he sido amenazada directamente,
gracias a Dios y a la Virgen, pero a pesar de ello, creo que en los momentos en los que he tenido que asumir posturas contundentes, serias y críticas, lo he hecho, aunque haya sentido miedo, lo he hecho sin censurarme y lo seguiré Bueno, haciendo. estábamos conversando con Amira Muzzi, Noticias en Acción, Victoria 103.9 FM, Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Aragua, secretaria, juega bola, dominó, canto. una personalidad increíble de la región central del país. Gracias, Amira. No, gracias a ti, Juan Pablo, por la oportunidad de llegarle a toda esa gente que te sigue y, bueno, de compartir contigo mis impresiones y mis opiniones sobre lo que está pasando en el país. Quiero aprovechar para ratificarte que me siento hoy más que nunca orgullosa de ser periodista y te invito a que sigas luchando para alcanzar esa meta que te has planteado, porque esta profesión es una profesión hermosa, es una profesión maravillosa. Yo diría que más que una profesión es una vocación permanente de servicio. Y le estoy agradecida con Dios por, bueno, por la oportunidad que me dio de estar aquí y ahora. Bueno, muchas gracias, Amira. Que pases un excelente día y regresamos nosotros al estudio. Juan Pablo Utrera, del Estado de Aragua.